Hola, ¿cómo están? Eh, Existencia se llama la serie que hemos venido viendo, ¿cierto? Y yo te quiero invitar a reflexionar sobre lo que se trata esta serie. Esta serie busca responder quizás algunas interrogantes que son las interrogantes que todo el mundo ha querido responder durante muchos años. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Eh, Nosotros como cristianos creemos que esas respuestas las podemos encontrar en la Biblia. Yo no quiero decirte quién eres, ni espero también que poder definirte, sino que estas preguntas tienen que ver más con algo más trascendental, no con perfilarte como lo hace un psicólogo laboral cuando tú vas a una entrevista, o quizás perfilarte como lo hace una encuesta para medir tu nivel socioeconómico, sino que tiene que ver con tratar de entender quién soy en este mundo, de dónde vengo, como decía, y por supuesto hacia dónde vamos. Y antes de comenzar este nuevo capítulo de esta serie Existencia, te quiero invitar a orar. Querido Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios maravilloso que nos permite reencontrarnos cada sábado a pesar de esta situación extraña que estamos viviendo hace un tiempo ya. Eh, a pesar de que no nos podemos reunir físicamente y abrazarnos y conversar uno a uno como lo hacíamos anteriormente, tú nos has permitido a través de esta herramienta es reunirnos cada sábado. Y es por eso que ruego en esta hora para que tu Espíritu pueda morar en cada hogar nuestro y que tú puedas guiar nuestros corazones para que tu mensaje pueda ser escuchado. Quédate con nosotros, Señor, que seas tú el que habla en esta hora. Te lo rogamos sin ningún mérito, sino que por los méritos de Jesús en la cruz. Amén. Esta serie Existencia ya lleva varios sábados de desarrollo. Y es por eso que te quiero invitar un poquito a recapitular, ¿cierto? Porque el primer capítulo de la serie tuvo que ver con esta insurgencia, ¿cierto? Esta insurgencia que nace en el cielo, donde un ángel importante en el cielo que había tenido una posición eh, de director de música o de alguna manera un ángel que no era un ángel común y corriente, por decirlo de alguna manera, comienza a sentir algo en su corazón y comienza a tratar de alguna u otra forma, a sentirse incómodo en la posición que está y a tratar de llegar a una posición un poquito más elevada. En Isaías 14, 13 y 14 habla un poquito de eso. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Alguien no está cómodo con su posición y en esa incomodidad con esa posición quiere ser más. Inclusive quiere ser como Dios. Y es así como comienza esta historia universal. Y después fuimos avanzando y llegamos a un capítulo que tenía que ver con el engaño, cómo ese ser llega a la Tierra, a nuestro planeta, y engaña al hombre, engaña a Adán y Eva. En Génesis 3, 4 y 5 vemos como dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el contexto que está hablando aquí la Biblia es que Dios ha creado a Adán y Eva, le ha dado el huerto del Edén y le ha dicho que pueden comer de todos los árboles que den fruta, pero de uno solo no. Y esta condición que le coloca tiene que ver exactamente con el amor finalmente. Dios ama tanto a Adán y Eva que no puede exigir obediencia sin dar la opción de que esa persona puede decidir desobedecer. Y es por eso que a pesar de todos los problemas que puede ocasionar que Adán y Eva desobedezcan, Dios le da la oportunidad. Porque Dios no quiere que Adán y Eva lo amen por obligación y obedezcan por obligación.
Y es de esta libertad y amor que Dios le entrega a Adán y Eva, es que Satanás, después de su insurgencia en el cielo, baja a la tierra y trata y engaña a Adán y Eva. Y ahí comienza la historia de la humanidad. Lamentablemente no es la historia que Dios había preparado para nosotros. Y después en el tercer capítulo de la serie vemos cómo esta historia, que ya no era el plan original, comienza a dañar toda la creación. Comienza a haber una maldición respecto de esta historia y así vimos la historia de Caín y Abel, vimos la historia del arca de Noé, vimos la historia de la Torre de Babel. Cómo, a pesar de todas las oportunidades que da Dios, el hombre ya se ha apartado de los caminos iniciales de Dios y comienza a hacer su voluntad, pero no una voluntad positiva para ellos, sino que inclusive una voluntad con violencia, con problemas y cada vez más decaída, cada vez más de alguna u otra forma decadente. Y eso tiene que ver con que comienza a haber un conflicto permanentemente en esta tierra, que estaba en Génesis 3.15 también hablado, el primer libro de la Biblia dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque aquí hay un enfrentamiento durante toda la historia de la humanidad entre el bien y el mal. Y eso es lo que dice este versículo, pero este versículo también habla de algo que es lo que vamos a hablar hoy día. Habla de una promesa. De una promesa porque dice que la simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente. Se le va a infligir una herida en la cabeza a la serpiente. La serpiente aquí no puede ganar, Satanás no puede ganar. Y eso es lo interesante de esta historia, porque al parecer hay una insurgencia en el cielo, esa insurgencia al parecer tiene algunos resultados a favor del insurgente, ¿cierto? Del rebelde, y cuando llega a la tierra vuelve también a tener unos resultados a favor de él, y hemos visto como en la historia de la humanidad, al parecer él va ganando la batalla. Pero justo el capítulo de hoy de esta serie muestra que eso no es así. Que a pesar de que la historia nos puede mostrar que Satanás va ganando la batalla, eso se acaba hoy. ¿Y por qué se acaba hoy? Porque en este versículo que estábamos leyendo se da un salvavidas futuro. Se da una vacuna contra ese virus del pecado. Hoy día que las vacunas están tan de moda y que los países luchan entre sí por lograr tener la vacuna primero que otro, y algunos aseguran con millones de dólares el que su población la tenga antes que algún país quizás más pobre. La Biblia y Dios muestran que existe una vacuna para este virus del pecado y que no necesitas dinero para comprarla. Y que no necesitas ser más rico o vivir en un país más desarrollado para tenerla primero. Sino que está abierta y disponible y gratis, a pesar de que ha tenido un costo muy importante, pero está liberada para ti. Y de esa vacuna que yo te estoy hablando, del virus del pecado, quizás si no tiene algún acercamiento con la religión o con el cristianismo o con la Biblia, la vacuna en la que yo te hablo se llama Jesús. Y yo puse esta imagen de Jesús acá sobre un fondo negro y con letras blancas. Y eso tiene que ver con que el Jesús que yo te voy a hablar es un Jesús que contrasta completamente con ese Satanás que hemos venido hablando en las series anteriores. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Decíamos que Satanás, por un lado, comienza y dice: tú que decías en tu corazón, subiré en el cielo, en lo alto, junto a la estrella. Y dice: seré semejante al Altísimo. Satanás
tiene un yo inflado, él siente que no está en la posición que debiese y lo que quiere hacer es subir, 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 inclusive llegar a una posición que no le corresponde. Pero Jesús, por otra parte, como dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y después el mismo libro de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Jesús que está hablando aquí, que es Dios, es completamente distinto a ese Satanás que quiere ser como Dios. Y es tan, pero tan distinto que en esta vacuna que te digo yo que viene, este salvavidas que Jesús viene acá a la tierra. Recordemos el paralelismo de, vemos a Satanás que quiere ser como Dios, subir a lo alto del cielo. Y este Jesús, que es Dios, hace exactamente lo contrario. Baja a la tierra. Lucas 2:7 dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este Jesús que es Dios, deja su trono en el cielo para ir a la tierra como un humano y nace en un pesebre. Imagínate, Satanás quiere ser como Dios, subir a lo más alto del cielo, y Jesús, como vacuna de este virus del pecado, deja eso alto y baja a la tierra como humano y nace en un pesebre. Esa diferencia entre Jesús y Satanás yo lo encuentro que es magnífica, pero también nos hace de alguna otra forma reflexionar sobre qué significa esta vacuna. Porque finalmente cuando Jesús viene a la tierra, viene a cambiar la normalidad del pecado. Viene a cambiar la normalidad de los problemas. Y es tanto así que la cambia que es capaz de hacer caminar a las personas, al paralítico, a los ciegos los deja ver, es capaz de liberar a aquellos endemoniados que han estado presos de Satanás y sus demonios. Viene a pasar tiempo con aquellas personas que son despreciadas por la sociedad, pasa tiempo con las prostitutas, con los cobradores de impuestos que finalmente eran los traidores del pueblo que esperaba este Mesías. Pasa tiempo con los desposeídos, con aquellos que eran desechados por la sociedad. Pero Jesús no solo vino a hacer milagros y a mostrar y a pasar tiempo con aquellos que eran desechados por la sociedad y a cambiar todo el status quo de esa sociedad que en ese momento no entendían. ¿Cómo podía decir que era el Mesías, el libertador? Ellos estaban bajo un yugo romano y querían ser libertados. Ellos imaginaban un rey libertador y al parecer este salvavidas, esta vacuna, era alguien que pasaba tiempo con aquellos que ellos despreciaban. ¿Será que solo vino a eso Jesús? ¿A mostrar lo equivocados que estaban? ¿Y a pasar solo tiempo y a hacer milagros y a romper esta normalidad de la maldición del pecado? La verdad que no, que Jesús no solo vino a eso. Porque una de las principales labores de Jesús tenía que ver con venir a reconectarnos, esa conexión que habíamos perdido con Dios Padre, esa conexión que tenía Adán y Eva en el Edén y que fue perdida por este engaño de Satanás. Dios venía a reconectarnos con nuestro Padre. Y es por eso que Jesús viene a mostrarnos cómo es Dios finalmente. Viene a mostrarnos que
Dios es justo y viene a mostrarnos que Dios es un Dios misericordioso, que es un Dios amante, un Dios que se preocupa por cada una de las personas, inclusive aquellos que eran desechados por la sociedad, de los cuales nadie más se preocupaba. En Juan capítulo 14, versículo 9 dice, ante una pregunta de Felipe, que Felipe le dice, muéstranos al Padre, le dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque finalmente, ¿acaso este gran conflicto que estamos viendo en esta serie de existencia no se ha puesto en duda quién es Dios finalmente? ¿No es acaso la serpiente le dice que Dios está engañando a Adán y Eva, que no va a morir por comer de ese fruto? ¿No es acaso el carácter de Dios puesto en duda al universo? ¿Será Dios un Dios justo, un Dios amante como dice serlo? ¿O es un Dios tirano que obliga a los seres a cumplir lo que ellos quieren y no deja la posibilidad de escalar como quería hacerlo Satanás? Finalmente Jesús viene a mostrarnos realmente cómo es Dios, cómo es Padre, y viene Él a mostrarnos. En 1 Juan 4:8 hay un texto que es clave para entender el carácter de Dios. Dice, y tiene una aplicación muy, muy interesante porque finalmente tiene una aplicación hacia nosotros. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Jesús viene a decir que Él viene a mostrarnos a Dios Padre, viene a reconectarnos con Dios. Pero en esa reconexión, ¿y cómo lo hace? Mostrándonos a través de Él cómo es Dios. Y cuando vemos la historia de Jesús, vemos a Jesús amante, un Jesús que se preocupaba de todas las personas, que se preocupaba de aquellos desvalidos, que inclusive se preocupaba por aquellos que le querían hacer mal. Y es por eso que en 1 Juan 4:8 habla de que si nosotros no hemos sido capaces de amar, quiere decir que no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es tanto ese amor que en Juan 3:16, un versículo quizás por muchos de ustedes conocido, dice que porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios Padre tiene que dar a su Hijo para que no nos perdamos? En Romanos 6:23 da una pista de eso. Recordemos que cuando Satanás, transformado en serpiente, engaña a la mujer y a Adán, les dice que no van a morir. Pero eso es una media verdad o media mentira, depende de cómo queramos decirlo. Porque efectivamente en el acto Adán y Eva no mueren cuando comen la manzana. Pero Adán y Eva han desobedecido a Dios. Y uno no puede evitar las consecuencias de sus actos. Y si bien Adán y Eva no mueren ahí, Adán y Eva ya nos dejan de estar en el jardín del Edén y su cuerpo comienza a deteriorarse. Y Adán y Eva en algún momento mueren en la historia, finalmente. Y eso es porque en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es interesante este versículo porque nos contrasta el pecado con Cristo. El pecado que conduce a la muerte y Cristo que conduce a la vida. Y es por eso que Cristo viene acá. Es por eso que en 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Es que en Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. ¿Qué significa eso? A mí me toca hablar en esta serie acerca de Jesús. Y quizás podríamos estar hablando todo un día, o quizás todo un fin de semana, o quizás más días, de los milagros de Jesús, de cómo Jesús vino, cómo Jesús actuó, etc. Pero yo solo quiero hacer énfasis en algunos puntos que tienen que ver con esta historia de la humanidad y que finalmente nos permiten determinar dónde estamos parados y hacia dónde finalmente vamos. Porque Jesús vino a este mundo como salvavidas, como vacuna, a morir. Jesús vino a este mundo a morir no porque Él tenía que morir, porque finalmente Él no había pecado, era Dios. Vemos la historia en los evangelios cuando Jesús va al desierto y ayuna y tiene hambre y se le aparece Satanás y Satanás le dice que convierta estas piedras en panes y Jesús no cae en esa tentación y después Satanás le dice que se lance a un vacío porque los ángeles lo vienen a proteger y Jesús tampoco cae en esa tentación y después le dice Satanás, bueno, pero póstrate y adórame y yo te voy a dar todo el mundo y Jesús tampoco cae en eso. Y después vemos como los fariseos una y otra vez tratan de hacer caer a Jesús para poder acusarle y para que se equivoque, etc. Y Jesús no se equivoca. Jesús es tentado en todo tal cual nosotros hemos sido tentados. Pero Jesús, a diferencia de nosotros, no ha cedido ante el pecado. No cede ante el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús es un ser puro, un ser perfecto que no se equivoca. No es un ser caído. Jesús se transforma en humano, vive en esta tierra sin pecar y muere. Y aquí es como raro porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué Jesús muere finalmente? Quizás tú has escuchado esto miles de veces. Y quizás es el desafío de tomar una predicación acerca de Jesús y su sacrificio. Porque Jesús muere por ti, para que tú no tengas que morir. El sacrificio de Jesús de venir a esta tierra y mostrarnos primero el carácter de Dios, mostrarnos que Dios es un Dios amante, pero también de morir y exponerse a la tentación y salir airoso de ello, pero a pesar de eso morir, tiene que ver con que efectivamente la paga del pecado es muerte. Y alguien tiene que morir si tú o yo no vamos a morir. Y es por eso que Jesús viene. No peca, pero muere igual en la cruz. Y yo podría cerrar aquí esta reflexión y decir, bueno, hasta aquí llegamos, este es el fin de la reflexión. Pero la historia es mucho más interesante que eso porque realmente este no es el fin de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Porque después de morir, Jesús resucita. Y esto es fundamental para entender hacia dónde vamos. En Lucas 24, 6 y 7 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Cuando van a ver la tumba de Jesús, ¿cierto? Dice, acordaos de lo que eso os he habló. Cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y esto es súper interesante porque si la historia hubiese terminado con Jesús muerto en la cruz, ¿qué esperanza tendríamos?
Si finalmente cuando Jesús muere en la cruz, nosotros seguimos muriendo. Entonces, ¿qué significa que Jesús haya resucitado finalmente? El que Jesús haya resucitado quiere decir que Jesús ha vencido la muerte. Hay todo un desarrollo de lo que, y podemos estar bastante rato más tratando de desarrollar el por qué o qué está haciendo Jesús ahora que después de resucitar. Pero no es materia de esta reflexión enfocarnos en eso, sino que enfocarnos en que Cristo muere y resucita por ti y por mí. Y es que una vez que resucita y va al cielo, antes de ir al cielo, perdón, después de resucitar, antes de ir al cielo, se le vuelve a aparecer a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice, y les da una misión. Entonces, esa misión está en Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de continuar, yo quiero recapitular. En el cielo hay una rebelión. Esa rebelión se traslada a la tierra. En la tierra, el que inició la rebelión engaña a los seres creados por Dios, que son Adán y Eva, nuestros padres, Adán y Eva. Ese engaño implica una maldición para este mundo porque comienza a haber un enfrentamiento entre el bien y el mal que se traslada a la vida cotidiana, y así vemos cómo comienza el sufrimiento de las familias y cómo de una u otra forma Dios busca darle oportunidad a los humanos, pero los humanos nos perdemos en este. Y en ese contexto de pecado y decadencia moral y de la sociedad, que Dios tiene un plan y envía un salvavidas, una vacuna para enfrentar este virus del pecado. Esa vacuna es Jesús, que contrasta con esta rebelión del cielo, con este ángel caído que quería ser como Dios. Vemos a ese Jesús que es Dios convertirse en humano. Es decir, el que se rebela quiere subir y Dios baja. Se convierte en humano y nace sin nada, en un pesebre. Y nos muestra que Él viene por todos, inclusive por aquellos desechados. Y rompe esta maldición del pecado y da vista a los ciegos, sana a los paralíticos, acoge e incluye a aquellos que la sociedad excluye. Pero no solo hace eso, sino que también nos viene a mostrar el carácter de Dios. Nos muestra que si lo vemos a Él, es ver a Dios Padre. Ese Dios que ha sido puesto en tela de juicio, su justicia y su amor, Él nos viene a mostrar que realmente es solo justicia y amor. Y en ese contexto, Él viene a mostrarnos que ese amor es tan grande que Dios Padre está dispuesto a dar a Jesús, su Hijo, para que muera en una cruz, a pesar de que Él no ha pecado, a pesar de que Él no ha caído. Y solo muere para que tú y yo no podamos morir. Y la historia no termina ahí, porque Jesús finalmente termina resucitando, demostrando de esa manera que Él ha vencido a la muerte. Y antes de irse al cielo, le encarga a sus discípulos una misión. Y les dice, vayan y hagan discípulos. Y les dice que para que sepan que son
sus discípulos, tenemos que amarnos unos a otros. Es decir, Jesús viene a decirnos también cómo vivir, cómo llevar una mejor vida, cómo, mientras estamos en este mundo, cómo relacionarnos unos con otros. Nos pide que hagamos discípulos, nos manda una misión a nivel mundial, pero nos dice que nos van a reconocer que somos sus discípulos si nos amamos. O sea, finalmente, hasta aquí la historia y la Biblia nos muestra una historia de justicia, porque alguien tenía que morir por haber pecado, pero también de amor, porque por ese amor que Dios nos tiene, deja que ese alguien no seamos nosotros, sino que sea Cristo. Y aquí también podríamos cerrar, ¿cierto? Y podríamos hacer un segundo fin. Después Cristo ha vencido la muerte y nos ha dado un mandato y que hagamos discípulos a otras personas, discípulos no nuestros, sino que discípulos de Cristo. Pero llegar hasta aquí sería un falso final también. Porque Cristo, a pesar de haberse ido al cielo, no dice que se va a quedar en el cielo, sino que promete volver. En Hechos 1:11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Los discípulos estaban viendo cómo Jesús había ido al cielo, cómo se elevaba y desaparecía. Y aquí le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Jesús ha ido al cielo, pero Jesús va a volver. El alcance de la reflexión de hoy dice relación con el nacimiento de Jesús, la llegada de esta vacuna y el contraste que vemos con Satanás. El ministerio de Jesús en esta tierra, qué es lo que hace Jesús, qué nos muestra, qué nos explica. La muerte de Jesús, el mandato que Jesús deja a su pueblo, a su iglesia, es un mandato que finalmente nos ha dejado a nosotros. Y la resurrección, y la ascensión de Jesús al cielo. Y yo he querido hacer un pequeño spoiler de la próxima reflexión, porque Jesús vuelve y hay una segunda venida. ¿Y qué significa esta segunda venida? No quiero avanzar mucho porque es un tema que se va a desarrollar en la próxima serie, pero este año ha sido un año complejo para todos, ¿cierto? Hay desempleo, hay gente sufriendo, la situación económica yo creo que es una de las peores que hemos vivido quizás muchos de nosotros. Hay gente que está pasando hambre, hay gente que está sufriendo porque está hacinada en los lugares donde viven, mucha gente se ha enfermado. Es un año extraño. Estamos haciendo esta conferencia, esta reflexión, no en una iglesia donde nos podíamos abrazar, donde nos podíamos encontrar, sino que a través de una cámara, a través de un video, a través de un computador. Quizás muchos de ustedes no han visto a sus seres queridos en mucho tiempo. Pero a pesar de eso, de este año difícil, probablemente también hemos tenido buenas noticias, ¿cierto? Yo este año fui papá por tercera vez. Mi hijo, esos no son los pies de mi hijo es
más moreno, se parece más a mi señora y a mi hija mayor. Eh, Mi hijo ya tiene 4 meses y gracias a Dios está bien. Ha ido creciendo, no se ha enfermado, gracias a Dios. Eh, es un niño feliz y yo agradezco a Dios por cada uno de los días que me permite abrazarlo y tomarlo. Pero por otro lado tenemos esta situación rara, ¿cierto? Eh, Mi hijo conoce poco la calle, la verdad. Ha vivido casi estos 4 meses encerrado, su mayor cantidad del tiempo. Y en esta realidad extraña también nos ha tocado enfrentar, y en el caso mío me ha tocado enfrentar problemas, como a todos. En el caso particular mío me ha tocado enfrentar el duelo. Mi papá falleció hace un mes y medio atrás aproximadamente. Quizá un poquito menos. La última vez que me tocó estar frente a ustedes tomando una reflexión, yo les conté que mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñado estaban enfermos por COVID. Y, y que estábamos entregados a las manos de Dios, que Dios hiciese lo que su voluntad finalmente. En ese momento mi papá estaba enfermo, pero no estaba grave, estaba en la casa. Y después de esa reflexión, mi papá comenzó a empeorar. Tuvimos que llevarlo al hospital y finalmente quedó hospitalizado. Él reaccionó bien en los primeros días. Las noticias eran alentadoras, pero de repente su cuerpo comenzó a fallar. Un día nos indicaron que ahí había ido involucionando y que iban a tratar de mantenerlo con oxígeno si es que su cuerpo reaccionaba. Lamentablemente su cuerpo no reaccionó bien y fue necesario conectarlo a a un ventilador mecánico. Yo recuerdo ese día cuando el doctor me llamó. Mi papá había llamado a mi mamá para contarle que lo querían conectar a un ventilador mecánico y el doctor me llamó a mí y me comentó la situación. Eh, Finalmente era la mejor opción porque él estaba muy desgastado, muy cansado. Y él fue conectado a un ventilador mecánico. Eh, y cuando fue conectado al principio reaccionó bien, pero nuevamente su cuerpo comenzó a fallar. Eh, Fue todo muy rápido. Mi papá comenzó no a responder muy bien a la situación y finalmente su cuerpo comenzó a fallar. Eh, yo recuerdo un día que fue al hospital, eh, el doctor me dice que mi papá estaba empeorando. Y él me dice si, no sé si alguno de ustedes ha visto la noticia y ojalá no le haya tocado, pero los hospitales no dejan pasar mucho a las personas porque están todos vestidos en estas zonas de alta probabilidad de contaminación, están todos con sus medidas de seguridad. Pero el doctor me dijo si yo quería pasar a verlo desde el pasillo. Y yo lo pasé a ver desde el pasillo. Le pregunté si podía entrar y me dijo que no. Eh, pero él me da el reporte, un poco así el pronóstico, y me dice, mira, yo también me puedo equivocar, la verdad. Y hay personas que se recuperan, pero tu papá está muy grave. Eh, Nosotros de alguna u otra manera somos cristianos y tenemos una esperanza.
Pero enfrentarse a la muerte de un ser querido no es fácil. No es fácil. Eh, Al otro día me vuelven a llamar del hospital y me llaman temprano y me dicen que mi papá está más grave aún que ayer. Y me llamaban para comentarme que iban a hacer un procedimiento que tenía alto riesgo, pero que era la última medida antes eh, de dar la batalla por perdida contra el COVID. Yo me acuerdo que le pregunté al doctor si era otro doctor, ya a esta altura los doctores van cambiando en este tema de la pandemia. Le pregunté al doctor si había alguna posibilidad de yo poder entrar a verlo y orar con él. Y el doctor me dice que sí. Yo sabía que el que me dijeran que sí era algo súper poco probable, eh, y era algo como, no sé si explicarlo bien, pero era raro porque que te digan que sí es como que rico me dejaron pasar, pero yo también sabía que significaba que mi papá estaba muy grave. Me estaban dejando pasar para realmente despedirme de él. Eh, yo me acuerdo que fui al hospital, eh, mi mamá, mi hermano me enviaron un audio por WhatsApp, yo les conté que iba a poder entrar y les dije que me dieran un audio porque yo se lo iba a colocar a mi papá. Mi papá estaba sedado, estaba conectado a un ventilador mecánico. Pero a pesar de eso, eh, yo me acerqué con todas las medidas de seguridad, lo acaricié, le hablé, oré con él. Yo no sé si él estaba escuchando. Le puse los audios de WhatsApp de mis hermanos y de mi mamá. Y oramos para que Dios hiciese su voluntad. Oramos para que Dios lo sanase, pero también para que finalmente Dios se manifestase. Nosotros queríamos que mi papá fuese restaurado, pero también aceptábamos que Dios conoce mejor que nosotros nuestra vida, nuestro futuro, nuestro pasado y nuestro presente. Y yo oré con mi papá para que Dios estuviese al control. Nosotros sabíamos que Dios estaba al control. Realmente la oración tenía que ver para que nosotros aceptásemos ese control. Cuando terminé de orar, vino la enfermera o la asistente paramédico. La verdad que cuesta reconocerlo porque están todos tapados, igual que uno. Y me pregunta si yo ya había terminado. Le digo que sí. Y me iba a sacar la bata esta que me habían pasado para protegerme y echarle una bolsa de basura, y me arrepentí. Y me devolví donde mi papá y lo acaricié y le dije: papá, papá, nos vemos cuando despiertes. Porque eso tenía un cumplimiento cierto. Y se lo dije a mi papá: si Dios te restaura, si Dios te sana y tú logras vencer el COVID,
tú vas a despertar en este hospital, vas a ser trasladado a otra sala y me van a llamar y yo te voy a venir a buscar y te voy a llevar a la casa. Pero si tú vas al descanso, tal como dice la Biblia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, volverá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, con los que resucitaron, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sé que tú bajas al descanso, papá, y cuando despiertes vas a ver a Cristo volver. Y cuando veas a Cristo volver, yo espero que después mires hacia el lado y te encuentres con que estamos al lado tuyo. Finalmente, yo espero ver a mi papá cuando él despierte. Y la invitación que yo te quiero hacer es que reflexiones sobre el mundo que estamos viviendo. El virus sigue, pero no solo tiene que ver con el virus. Aunque no estuviese el virus, es difícil imaginarse que uno no va a vivir para siempre. Yo veo a mis hijos y pienso que los voy a ver siempre, hasta que estén grandes, crecidos, qué sé yo. Me cuesta imaginarme que no voy a estar. Pero en un contexto de pandemia y de virus, la gente va a seguir enfermando. Probablemente muchos de nosotros quizás bajemos al descanso. Pero aunque no hubiese virus, si Cristo no vuelve, no sé, en 100 años, probablemente todos esperamos que vuelva antes, o quizás en 50 años, también vamos a tener que bajar al descanso y muchos de nosotros ya no vamos a estar viviendo. Quizá una de las cosas más raras de enfrentar la muerte es el sentimiento, es la sensación del dolor. Es un dolor extraño, es un dolor que yo no había sentido nunca antes. Y será, quizás pienso yo, reflexionaba el otro día con unos amigos y les decía, ¿será que Dios nos creó para vivir eternamente? Y que por eso la muerte nos parece tan extraña. Finalmente, la muerte de la que nos viene a salvar Cristo no tiene que ver con esta muerte física. Es probable que alguno de nosotros podamos ver a Cristo volver, ¿cierto? Pero si es que Cristo no vuelve, como les explicaba, quizás en 50 años, en 100 años, probablemente todos los que estamos escuchándonos hoy día y viéndonos y conectándonos no vamos a estar acá. Vamos a haber descansado. Pero independiente de eso, si Cristo vuelve pronto o no, lo que yo te quiero invitar es a entregarte a Él, a aceptar el sacrificio de Cristo, a aceptar este salvavidas, esta vacuna del virus del pecado. Y quizás tú me has visto ahora derramar una lágrima y tener un poco de pena. Porque es normal tener pena cuando uno extraña a un ser querido. Pero ¿sabes lo que yo no tengo? No tengo desesperanza. No tengo un vacío. Yo tengo pena, por supuesto.
pero tengo esperanza. Porque sé que mi papá bajó al descanso creyendo en Cristo. Y porque sé que Cristo va a volver y con voz de mando y con voz de arcángel los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé cuál va a ser tu futuro, ni el mío. Yo no sé cuáles son las pruebas que Dios te va a guiar y te va a ayudar a pasar. Yo no sé cuáles son las pruebas que el diablo te va a colocar. Yo no sé cuáles son los desafíos que tú vas a enfrentar en tu vida. Yo no sé cuánto tiempo más vas a vivir. Yo no sé cuántas oportunidades más vas a tener de aceptar a Cristo. Pero si tú aún no has tenido un encuentro con Dios, aún no has aceptado a Cristo como aquel que estuvo dispuesto a morir por ti para que tú no tengas que morir eternamente, yo te quiero invitar a que lo aceptes. Y quizá tú lo aceptaste hace un tiempo atrás y has sentido que te ha ido como enfriando, esa relación con Cristo se ha ido enfriando y quizás ya no vibras y no vibras como vibrabas antes. Me encantaría poder invitarte a que vuelvas a conectarte con Dios, vuelvas a conectarte con Cristo. Finalmente, Dios vino a morir por ti y por mí para que podamos ser restaurados. Y me encantaría verte cuando Cristo vuelva. Me encantaría reencontrarme contigo, abrazarnos. Y me encantaría que poder reencontrarme con mi papá también. Yo te quiero invitar a que esta promesa de reencontrarte con tus seres queridos que quizás has perdido, o quizás reencontrarnos nosotros, o quizás reencontrarte con tu familia cuando Cristo vuelva, sea algo real en ti. Porque si hay algo de lo cual estoy seguro, que ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, que nos vino a mostrar al Dios Padre, que viniste a romper esa normalidad del pecado, que viniste a pasar tiempo con aquellos que excluimos, que viniste a mostrarnos que tú nos amas y nos amas hasta la muerte, pero viniste a mostrarnos que también tú eres capaz de vencer la muerte y que nos limpia de todo pecado. Viniste a mostrarnos que tú fuiste al cielo, pero nos dejaste una misión, que es llevar a otro a tus pies, que llevar a otro y contarle tu historia de amor, de justicia. Y también porque prometiste volver. Ayúdanos a aceptarte. Ayúdanos a reencontrarnos si alguna vez ya te aceptamos. Y si aún no hemos tomado la decisión, ayúdanos a tomar esa decisión de que tu sangre limpie nuestros pecados y que podamos vivir eternamente junto a nuestros seres queridos que han bajado al descanso con la misma esperanza que hoy día tenemos, pero también reencontrarnos contigo, reencontrarnos con Dios. Ayúdanos a aferrarnos de tus manos. Te lo rogamos sin ningún mérito,
sino que por los méritos tuyos en la cruz. Amén. Yo te quiero invitar a reflexionar sobre la letra de la canción que viene a continuación. Habla exactamente de lo que hemos estado hablando en esta reflexión. Y te esperamos, recuerda, en el próximo capítulo de la serie. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Que Dios te bendiga.